hay que hacer una delimitación clara frente a algunos que todavía reducen la educación popular a que es una educación de adultos, que es solo la que se hace con los sectores sociales populares, que es no formal. Y hoy tenemos que decir que la educación popular hoy es una propuesta para toda la sociedad, para todas las educaciones, y es una de las principales procesos que se configuran hoy como campo en disputa en el momento en el cual el capitalismo cognitivo intenta arrasar y construir la tercera homogenización, la homogenización de la educación, que va a intentar consumar el cierre de las dos homogenizaciones anteriores. La homogenización biótica, a través de la cual controló la naturaleza. La homogenización cultural, a través de la cual realizó un proyecto y una narrativa única para explicar el mundo, construido desde Occidente y que se visualizó en los procesos del eurocentrismo. Por eso podemos decir que hoy esta educación que se mueve en América Latina y que intenta darle forma a esos procesos a través de los cuales construimos la disputa en educación y pedagogía, nos plantean que hoy esta educación popular hoy es una de las propuestas, y una de las propuestas que, constituido desde múltiples vertientes de las educaciones populares, podemos decir que tiene un acumulado propio. Y un acumulado propio que tiene 7 características que voy a plantear rápidamente para detenerme y desarrollar una de ellas, en cuanto nos mostrará que va a ser posible mostrar hoy un campo, un paradigma, un cuerpo, una fundamentación y una organización de ella. Digamos entonces que el primer elemento que muestra esa configuración de la educación popular es que esta educación popular tiene unos antecedentes históricos que dan forma a su propuesta, pero unos antecedentes históricos que desde el punto de partida de Simón Rodríguez tiene una diferenciación muy claro con el proyecto que llamaron en educación popular las escuelas de la Reforma Protestante y las escuelas que se unieron en el proceso de la Revolución Francesa para llamar educación popular a una escuela única, laica, gratuita y obligatoria para todos. Podemos decir que en ese sentido Simón Rodríguez abre un campo en el cual se diferencia de otras vertientes del desarrollo de ese proceso en América Latina, pudiéramos decir, casi diferenciándose de lo que luego aprenderíamos como esa versión que construyó sobre la educación popular toda la versión argentina, cuando se planteó a través de Sarmiento de que la civilización llegaba por el Río de la Plata y la barbarie nos venía de la Pampa. Mientras tanto, Simón Rodríguez planteaba que había que ser originales y que había que inventar para evitar repetir. Pero esa historia, que no tengo en estos momentos sentido detenerme a ello porque me interesa más profundizar en esos principios de ella a la luz de estos tiempos, también tiene unos largos desarrollos en troncos históricos que se mueven en muchos de las disputas de independencia. El caso de Artigas, el caso de Martí, también se mueve cuando se buscan consolidar todos esos procesos de las universidades populares en América. Y esas universidades populares también se manifiestan como un proceso y una dinámica en la cual constituyen también parte de unas pedagogías propias. También aparece un tronco muy claro en todas las disputas por construir una educación indígena, una educación india, una educación propia en América. En ese sentido, pudiéramos afirmar que Paulo Freire no es más que uno, el más importante y el más reconocido de esta tradición, pero que es una tradición que tiene todavía que ser muy auscultada, pero que hoy podemos decir que es posible construir
un recorrido histórico con ello. Hay una segunda característica de esta educación popular, y es que esta educación popular, al estar enraizada en los procesos y en las dinámicas de identidad, ha logrado tomar como punto de partida la construcción y el desarrollo de una epistemología construida desde sus cosmogonías, construida desde las múltiples opresiones. Y esas epistemologías nos permiten reconocer que tenemos unas identidades y unas identidades que corren por caminos diferentes a los que nos ha venido planteando esa única episteme planteado en el proyecto occidental. El tercer elemento de este fundamento de la educación popular es que esa educación popular es una construcción muy curioso, inter y transdisciplinaria, antes de que se plantearan estos temas a finales del siglo pasado, en cuanto la educación popular se construye desde lo pluriverso y la diversidad de los fenómenos de las rebeldías latinoamericanas. Es decir, en este continente siempre ha existido unas rebeldías en la teoría y en la práctica. Las más recientes, 14, 15, en donde estarían la teología de la liberación, donde estaría la psicología social latinoamericana, donde estaría la filosofía de la liberación, donde estaría el teatro del oprimido. Y la particularidad de la educación popular es que ella se entretejió al interior de esos procesos como educación. Así creo que nos permite ver cómo su matriz, que es profundamente cosmogónica y cultural, es una matriz que va a tener en su fundamento una transdisciplinariedad que se entreteje con las rebeldías y los planteamientos de esa rebeldía latinoamericana. En cuarto elemento, nos encontramos que esta educación popular tiene unos desarrollos pedagógicos propios y unos desarrollos pedagógicos propios que hoy es posible proponer frente a otras pedagogías. Y en ese sentido, teniendo como base el diálogo de saberes para construir la intraculturalidad. Es decir, no es posible plantear un ejercicio pedagógico si yo no tengo claro cuál es el punto de partida, el lugar del que parto. El lugar que parto como contexto, pero también como lugar teórico y conceptual. Pero ese diálogo de saberes que construye intraculturalidad se da en un proceso de confrontación de saberes para reconocer las dinámicas, los procesos, las teorías con las cuales yo construyo la diferencia, construyo la diversidad. Por eso, esa confrontación de saberes nos va a mostrar el ejercicio de la interculturalidad. Y nos va a mostrar el ejercicio de la interculturalidad no como el simple ejercicio de la multiculturalidad que viene proponiendo la globalización, sino una interculturalidad que dialoga, que discute, que disputa para construir elementos propios en los cuales se hace posible que esa confrontación de saberes me permite discernir con qué teorías me acerco más y no me acerco. Eso es bellísimo, por ejemplo, cuando se ven todos los trabajos de toda esta visión pedagógica planteado en las matemáticas, planteado en la enseñanza del lenguaje, y uno ve allí planteado en los procesos de la investigación de los niños, las niñas y los jóvenes. Es decir, atraviesa transversalmente las múltiples educaciones y entonces esta pedagogía muestra que deshace esa separación falsa entre lo formal, lo no formal y lo informal, y que al impactar en todos los lugares, esta confrontación de saberes permite construir precisamente ese decantar las teorías, los intereses allí existentes. Pero en el tercer momento del desarrollo pedagógico se hace un ejercicio de negociación cultural y de negociación cultural para saber con quién construyo los mundos y con quién le apuesto a la transformación de mundos. En ese sentido, la negociación cultural es un ejercicio de transculturalidad y un ejercicio de transculturalidad en el cual
las dinámicas a través de las cuales se organiza y se le da identidad a estos procesos construyen lo común, que sería el cuarto momento de ese proceso pedagógico, la construcción de lo común para ir a transformar el mundo, porque en alguna medida la educación popular no está en el horizonte kantiano del deseo puro de conocer o del conocer mejor. Reconoce ese conocer mejor, pero es un conocimiento que perfeccionado, argumentado, se convierte en un saber de lucha, en un saber de transformación. En ese sentido nos encontramos que también, quinto elemento de esta propuesta consolidada y como acumulado de la educación popular, es que la educación popular ha generado unas propuestas investigativas propias que beben de eso que yo llamo las rebeldías, que se establecen desde las rebeldías y organizan todo ese sistema de pedagogías propias para darle una forma a ese contexto y en el cual va a ser posible que la mirada de la realidad sea posible. Y ese lugar epistémico para la investigación en las propuestas investigativas de estas rebeldías que asume la educación popular va a ser las prácticas, la práctica como un lugar epistemológico, la práctica como un lugar de saber que va a permitirnos entrar a ese proceso. Y ahí nos encontramos metodologías para lo oral, nos encontramos las narrativas, nos encontramos formas de la investigación-acción participante, nos investigamos formas de la sistematización como una forma específica de generar las prácticas. Es decir, hay un acumulado de investigación y un acumulado para organizar esas dinámicas de investigación. El sexto elemento es que la educación popular ha logrado hacer suyo unos desarrollos éticos que le permiten interpelar el antropocentrismo. Cuando la educación popular ha tenido que beber del buen vivir, del vivir bien, ha tenido que beber de un mundo que se entiende uno con la naturaleza, entiende que éticamente hay que salir del antropocentrismo y que significa comenzar a caminar hacia unos paradigmas más biocéntricos, en donde la unidad del mundo esté referida y esté organizado a través de esas dinámicas. Y séptimo, la educación popular tiene unos principios comunes que van a fundamentar toda su actuación y van a estar regidos por el principio de que la educación popular no es, se está haciendo. Y en ese sentido va a desarrollar cada vez más nuevos elementos que van enriqueciendo uno a uno estos aspectos. Cada uno de estos 7 puntos los pudiéramos desarrollar, pero me voy a detener a desarrollar este punto 7 para mostrar cómo hoy la educación popular ha construido unos principios comunes que van a fundamentar no solo su actuación, sino que son los principios que le dan vida y orientan la práctica y que en estos tiempos precisamente nos sirve para dar un lugar a eso. Entonces, digamos que el primer principio de la educación popular es que su punto de partida es la realidad y su lectura crítica para reconocer los intereses presentes en el actuar humano y en la producción de la vida material y simbólica de los diferentes actores para la construcción de nueva humanidad. Y hoy, esa educación popular entonces reconoce que estamos frente a 2 escenarios de cambios profundos. Un cambio de época y un tránsito entre tercera y cuarta revolución industrial. Y que hoy se hacen dominantes las formas de la acumulación centradas en el trabajo inmaterial, la inteligencia artificial y la información. Y que allí entonces la metáfora de la minería de la información es una realidad como un lugar que viene a tomar como centralmente las presencias de las tecnologías y que eso está generando una reorganización del control mundial del poder. Y ese control mundial del poder hoy hace un doble ejercicio. Hace un ejercicio de acumulación
por tecnología en los países centrales y en los países periféricos hace una acumulación por reprimarización y desposesión de los comunes. Por eso todas las luchas por el agua. Por eso las nuevas minerías que salen, por ejemplo, con elementos como el coltán, el oro azul, sin el cual no sería posible este tipo de comunicación que tenemos hoy. Todas las tierras raras que están en el fundamento de las nuevas formas automáticas que se irán a producir. Pero además, reconociendo en ese primer principio, para poder dar las luchas de hoy, es que asistimos a la emergencia de un mundo multilateral, que el mundo bipolar, generado después de la Segunda Guerra Mundial, entre el mundo de lo que sería el socialismo real y el capitalismo, y que luego, en el paso del neoliberalismo, ese capitalismo se reorganiza y al reorganizarse, ese capitalismo generó un mundo unipolar centrado en los Estados Unidos, pero que ahora, cuando se hacen todos estos cambios, nos viene un mundo multilateral en donde está Estados Unidos, donde está Rusia, donde está China y donde está Alemania jalando el vagón europeo. Entonces, digamos que, ¿qué pasa con el coronavirus para este primer principio de educación? El coronavirus nos muestra que el escenario ha sido replanteado. ¿Por qué? Porque el coronavirus vuelve una crisis sanitaria, la vuelve de salud, política, económica, educativa y humanitaria. En ese sentido es que hoy se comienza a hablar de que estamos yendo a una fase de poscapitalismo y de un poscapitalismo para algunos, pero también de profundización del capitalismo para otros, que nos va a exigir a nosotros leer y comprender esto desde ciertas perspectivas. De igual manera, el coronavirus devela al neoliberalismo, porque le muestra que todos los principios del consenso de Washington, si los revisáramos, ha colocado en crisis la manera como se ha generado estas dinámicas. Es decir, y entonces nos recuerda que el neoliberalismo sigue vivo y que en educación va a ser uno de los lugares con la neoprivatización que se organiza aparentemente en la simulación de que estamos entrando a toda esta nueva era de los procesos en los cuales la tecnología es. Por eso, para este primer principio, la educación popular también tiene que transformarse para dar respuesta. Y la tarea central, desde mi punto de vista, en este primer principio de la educación popular, es la necesidad de elaborar las condiciones en los territorios en donde se desnuda la crisis del capitalismo. Es decir, el territorio adquiere un nuevo lugar, pero adquiere un nuevo lugar y debe ser releído conceptualmente a partir de estos elementos. El segundo principio de la educación popular es que ella implica una opción básica de transformación de las condiciones que producen las opresiones, las injusticias, la explotación, la dominación y la exclusión en la sociedad. Y otra vez, leído en clave de educación popular, nos muestra que este paso entre tercera y cuarta revolución visibiliza los mundos, los cambios en el mundo del trabajo y nos muestra cómo acá hoy, si recordamos rápidamente, en el mundo del vapor, los empleos salieron de la casa, se fueron hacia las fábricas, se dio la migración campesina. En la creación, segunda revolución, la de la electricidad, se crean nuevos empleos, los maestros, la ingeniería, la banca. En la tercera, la de la microelectrónica, se da el paso del empleo de manufactura a uno de servicios y atención al cliente. Y en el de hoy, en la inteligencia artificial, en el trabajo inmaterial, en la información, aparece claramente un horizonte de trabajo en casa, teletrabajo, telesalud a partir de las tecnologías. Pero además, entonces, en este análisis nos damos cuenta que asistimos a un proceso de desempleo estructural. La OIT ha mostrado cómo en este tránsito 200 millones de personas han perdido su trabajo y cómo hay una reducción del lugar del trabajo en la producción y en la parte que se destina del producto final al trabajo.
Y esto nos muestra que se ha dado una profundización de la desigualdad. El informe de Oxfam nos muestra que 3.400 millones de personas viven con lo que viven con menos de $5 al día, pero que también en el 2018 el mismo informe de Oxfam nos muestra que 26 personas tienen más dinero que los 3.800 millones de la mitad de la población. Yo aquí vengo recordando mucho, invito a que miren la película Parásitos, la que acaba de ganar el Oscar, porque esa película nos muestra cómo se produce por vía del consumo las nuevas desigualdades en el capitalismo cognitivo. Y entonces digamos que también el coronavirus hace en este segundo punto, leído desde la educación popular, nos muestra que hay que tener una seria preocupación porque el discurso del optimismo tecnológico debe ser trabajado claramente desde un problema de las necesidades de los seres humanos. Y entonces nos encontramos que también parte de esta tecnología tiene un alto componente ideológico. Y entonces, cuando se lee en esa crítica, nos aparece claramente cómo el capitalismo ha olvidado el problema de los alimentos y la agricultura. Nos vuelve a la necesidad de reflexionar de dónde y quiénes, qué trabajos fue los que cubrieron y mantuvieron a la sociedad en este periodo y cómo la salud requería unos trabajos que aparentemente en el discurso tecnológico quedaban por fuera, hoy vuelven a decirnos están de otra manera. Y ahí entonces, en este segundo punto, la educación popular se plantea que es necesario reconfigurar las agendas. ¿Por qué? Porque es necesario encontrar el lugar de las múltiples formas de trabajo en la sociedad y que esas múltiples formas de trabajo en la sociedad tiene que reorganizar los sentidos desde unas dinámicas que le permiten a él trabajar de otra manera.